Queridos hermanos, estamos festejando la fiesta de todos los santos. Y para eso nosotros tenemos que saber qué es un santo, porque a veces tenemos una idea equivocada de lo que significa la santidad en la iglesia. Lo primero que tenemos que saber es que yo no me hago santo. El hombre no se hace santo, ¿sí? No es como un título que uno se esfuerza, estudia y se recibe de santo. La santidad es un don de Dios, es decir, es algo que Dios nos regala. Es algo que Dios nos invita, ¿sí? Por el solo hecho de ser bautizados, cada uno de nosotros, los bautizados, recibió una vocación. La palabra vocación viene de vocatio, convocatio, significa una convocación. A través del bautismo Dios nos ha convocado a algo. La vocación es eso, es una convocación, una invitación. Dios nos invita ¿a qué? A ser santos. ¿Por qué? Porque nos invita a ir ¿a dónde? Al cielo. Y como acabamos de leer en la segunda lectura, el que tiene la esperanza de la vida eterna se hace puro, porque Dios es puro. Y la santidad, que es un don de Dios, es algo que Dios regala, solamente requiere de nosotros una sola cosa, que es el deseo de ser santos. Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo de ser santos, Dios regala esa gracia. Ahora, el deseo de la santidad tiene que ser un deseo auténtico. Vieron que cuando uno desea algo pone todos los medios, naturalmente. Yo deseo terminar mi casa, pongo los medios para terminar mi casa. Cuando el deseo fuerte es verdadero, cuando el deseo se convierte en vocación, cuando el deseo se convierte en verdadera entrega de vida, yo pongo los medios. Y si yo deseo la santidad, tengo que poner los medios para la santidad. ¿Y saben cuáles son los medios para ser santos? Son muy simples. Los medios para ser santos son los medios que tenemos que utilizar para ser fieles. La oración, las obras de caridad, la Santa Misa, los sacramentos, la Sagrada Escritura, la lectura y la oración de la Sagrada Escritura, tratar de hacer el bien a los que tengo alrededor, de perdonar a los que le tengo rencor, de no devolver mal por mal, cumplir los 10 mandamientos y el número 11 que nos dejó Jesús de amar a todos como Él nos amó. El Señor no nos pide demasiado para ser santo, nos pide que pasemos en esta tierra haciendo el bien, haciendo el bien. Por eso en la iglesia hay tantos santos y tan distintos. Tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, que es santa. ¿Cómo se santificó la Madre Teresa de Calcuta? Atendiendo a los pobres. En Calcuta, ¿sí? Ella atendía a los pobres, les daba de comer, los acompañaba en el tránsito de la muerte, los higienizaba, rezaba mucho, pero su santificación, su convocación a Dios fue a través de los pobres, del servicio a los pobres, ¿sí? Después tenemos otros santos que se han santificado de otra manera. El argentino Artemis de Sati, por ejemplo, argentino, un laico, ¿sí? Como ustedes, un laico como ustedes, enfermero. ¿A qué se dedicó Artemis de Sati? A atender a los pobres, aquellos que no pueden acceder al hospital, que no pueden acceder a una salud de calidad. Él visitaba a cada uno, iba, los atendía, higienizaba a los ancianitos, les conseguía medicamentos a los que no podían comprar. Artemis de Sati. El cura Brochero, argentino, se santificó en Traslasierra, Córdoba. ¿Cómo se santificó? Predicando los retiros ignacianos, predicando retiros. ¿Predicando retiros a quiénes? A aquellos que eran matarifes, digamos, aquellos que eran personas rudas. Les predicaba retiros ignacianos. También se santificó atendiendo a los pobres. Cuentan la historia de que un día él andaba en mula, tras la sierra, y tenía toda la parte de atrás, las nalgas, todas llenas de llagas, por andar todo el día en las mulas.
Y un día se hizo curar, es decir, le sacaron todos los callos y quedó a carne viva. Y lo llamaron para dar una unción a un enfermo. Tenía que hacer 15 kilómetros a mula para ir a ver al enfermo. Y se subió a la mula, a carne viva, durante 2 días para visitar a ese enfermo, darle los sacramentos y que pueda encontrarse con Dios. ¿Cómo se santificó también el cura Brochero? Se necesitaban caminos para llevar a Traslasierra. A pala a mano, junto con todos sus feligreses, abrieron camino a Traslasierra. Se necesitaba el tren. Fue a hablar con el presidente de la Nación para que llevaran el tren. Empezó a generar huertas. Empezó a generar comunidades económicas para que las personas de Traslasierra puedan vivir. Y viviendo puedan ir a los retiros. Porque ¿cómo iban a ir a los retiros si tenían que trabajar? Tenían que viajar horas para trabajar en las huertas ajenas. Tenemos muchos santos argentinos, muchos beatos argentinos. Algunos de ellos se han santificado en la oración, en lo escondido de un convento, de un monasterio, otros en la acción, otros en la caridad, en la atención al pobre, otros dando clases. Tenemos la causa introducida de canonización de Enrique Yo, que era un empresario argentino que ¿qué hacía? Repartía en partes iguales la ganancia de sus empresas entre sus empleados. El día que él muere, piden donación de sangre. Colapsó el hospital. Todos sus empleados que lo conocían fueron a donar sangre. Y él murió contento porque decía que en sus sangres corría la sangre de sus trabajadores, de sus empleados. No hizo mucho Enrique Yo, fue justo, fue misericordioso, no hizo ningún milagro en vida, no hizo ningún sacrificio extraordinario. Simplemente trató de hacerle caridad a los que le tocaba, a los que estaban cerca de él, hacerles el bien. Porque la santidad trata de eso. No trata de grandes cosas extraordinarias. Hubo santos que hicieron milagros en vida e hicieron maravillas. Y hubo otros que no hicieron nada, como por ejemplo Carlos Acutis, un joven de 14 años que muere de leucemia, que tenía adoración eucarística, que entre sus amigos trataba de hablar de Jesús, que creó un blog en internet divulgando los milagros eucarísticos para que la gente vea que Jesús realmente estaba presente en la Eucaristía. Y cuando le preguntaban, ¿qué vas a hacer de tu vida, Carlos? Mi único plan de vida es estar cerca de Jesús. No hizo ningún milagro, nada, pero cuando murió, empezaron a caer crotos, sucios, gente de la calle a su velorio. Sus padres no los conocían a esa gente, sus amigos tampoco. Era toda gente que con 14 años, Carlos Acutis asistía, hablaba, le llevaba mercadería, los asistía con 14 años y no sabía nadie. Pero todos se enteraron de que ese niño había muerto y fueron a su velorio. Fue emocionante porque se llenó de gente de la calle que conocían la obra de Carlos, obra que ni siquiera los papás de él conocían. Hoy en día su mamá y su padre están vivos y hablan de Carlos y lo describen como un chico normal. Normal, un chico normal. Le gustaban las cosas de internet, le gustaba filmar, era medio aparato, medio extrovertido, le gustaba rezar. Tenían claro que tenía que rezar, le gustaba la Eucaristía. Porque la santidad no es cosa extraordinaria, es para todos. Y como es para todos, está ajustada a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, que Dios nos ha creado de modo original, tiene una vocación a la santidad distinta. Y hay personas que se han santificado sirviendo a su familia, siendo buenos padres, buenos hijos. Hay personas que se han santificado haciendo grandes obras monumentales, fundando monasterios, conventos, siendo consagrados, otros de su familia. Los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo. Una familia común, pero con mucho amor. Por eso,
a veces nosotros creemos que la santidad es algo para algunos elegidos, como que ya nacen del vientre materno siendo santos. No. Los santos tuvieron grandes luchas. Hay un libro que se los recomiendo y que lo busquen, que se llama Las faltas de los santos o las imperfecciones de los santos. Hay que ver cómo se traduce, ¿sí? Que lo que trata de mostrar ese libro es que, claro, las luchas de los santos que tenían. El Padre Pío, por ejemplo, un hombre que hizo milagros en vida. Milagros en serio, no más o menos. Hay una mujer, por ejemplo, que no tiene pupila. Fue el Padre Pío, la tocó y la mujer ve. Sin pupila no se puede ver. Es imposible, porque no entra la luz al ojo y ve. Y está el video, la mujer viendo. El tipo hizo milagros en vida. Pero tenía una lucha terrible con su carácter. Como veía el alma de las personas que se venían a confesar, a veces las echaba, enojado. Cuenta un día que vino un colaborador directo de él a hablarle mal del obispo, pues parece que el obispo de esa época, de ahí de su comunidad, le gustaba un poco las mujeres, era un poco obispo, digamos. Entonces él le hizo ese comentario y el Padre Pío le dio una trompada, le pegó una piña. Le dijo, no te atrevas a hablar mal de un ministro de la iglesia sin saber, de un príncipe de la iglesia sin saber. Por supuesto que no era la manera de corregirlo. ¿Cómo vas a corregir a una persona dándole una trompada? Pero nadie discute la santidad del Padre Pío. Y él tampoco se enorgullecía de hacer eso. Murió pidiéndole perdón a sus hermanos por su carácter. ¿Qué significa esto? Significa que el santo es una obra inconclusa que se va terminando con el tiempo, en la medida que se va dejando abrazar por Jesús. La santidad no es otra cosa que intentar ser todos los días un poquito más igual a Él y dejar todos los días que Él entre un poquito más en mi corazón y transforme, porque yo no llego. Con las fuerzas humanas no llegamos a ser santos, pero Él quiere hacernos santos. Y si nosotros queremos, nuestro corazón, nuestro deseo más el deseo de Dios, nuestra fuerza que es precaria más la fuerza de Dios pueden hacer que seamos santos. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede ser santo. Y con esto termino. No hay tiempo para eso. Santa Teresa de Ávila, una de las más grandes santas de la Iglesia Católica, hasta sus 40 años, que en la Edad Media yo ya era una mujer grande, con 40 años ya era una señora grande, era una persona mediocre. Una persona mediocre. No creía en Jesús, vivía en su monasterio más o menos, pasaban hombres a ese convento, a ese monasterio, les regalaban joyas, alhajas a las monjas. Era un desastre. Y ella estaba contenta ahí, viviendo mal su vocación, viviendo mal su cristianismo. No le importaba, ella misma lo dice, lo escribe. No le importaba hasta que tuvo un encuentro con Jesús. ¿Qué hizo? Salió del convento y empezó a fundar conventos de carmelitas descalzas por toda Europa, volviendo al espíritu carmelitano, de austeridad, de pobreza, de oración, de búsqueda de Dios, de obras de caridad. Se convirtió totalmente y hizo la obra de renovación más grande de todos los tiempos de las carmelitas hasta que llegó la Madre Maravilla de Jesús. Es decir, no hay tiempo. Si a los 40 años, a los 39 años, a sus compañeras de convento le hubiesen dicho, mirá que Teresa va a ser la más grande de las santas de la Iglesia Católica de la historia, se hubiesen reído. Porque no daba la talla, no daba sus costumbres, su modo de comportarse, no daba. Bueno, capaz que nosotros nos reímos de nosotros mismos, decimos, yo no puedo ser santo. Sí que podés. Yo no puedo convertirme. Sí que podés. Yo no puedo ser un poquito mejor. Sí que podés. Un poquito cada día. Un poquito más. ¿Por dónde empiezo? Por casa. Por casa. ¿Por dónde empiezo? Por casa. ¿Tengo esposa? Amando más a mi esposa. Siendo más cariñoso. Siendo más atento. Siendo más respetuoso.
Tengo hijos, por mis hijos, siendo mejor esposo, mejor padre. Tengo padres vivos, tengo que ser mejor hijo. Tengo que empezar por casa. De a poco, de una cosa a la vez, porque el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, es verdad. Tengo que empezar de a poco, una cosa a la vez, transformar en mi vida una cosa a la vez, una. Y transformando una cosa a la vez, cuando mire para atrás, voy a haber cambiado muchas cosas. Hay una frase que se la adjudican a San Francisco de Asís. No sabemos si es realmente de él porque ha escrito muy poco, San Francisco no tiene escritos, pero se adjudica esta frase: empieza haciendo lo posible. Empieza haciendo lo posible. Es decir, haz lo que puedas. Haz lo que puedas. Después, empieza haciendo aquello que aparentemente es inalcanzable, lo que te excede. Es decir, empezá haciendo lo que puedas y después haces un poquito más. Y cuando quieras acordar, vas a terminar por hacer lo que pensabas que era imposible. Es decir, tenemos que empezar haciendo lo que podemos. ¿Qué puedo cambiar en mi vida? No, bueno, de ahora en más, ya está, nunca más discuto con mi mujer. No, bueno, vamos a empezar, vamos a ser un poquito más terrenales. Vamos a empezar haciendo lo posible. Voy a empezar a ser más cariñoso con mi mujer. Dándole un beso a la mañana, diciéndole buen día, despidiéndome de ella cuando me voy al trabajo. Cuando volvemos, dándole un beso, un abrazo, diciéndole que la extraño. Empecemos de a poquito. Y después demos un poquito más. Y cuando querramos acordar, vamos a mirar para atrás y vamos a decir, che, hace un montón que no discuto con mi señora. ¿Qué pasó? Y ese es el secreto de la santidad. Empezar haciendo un poquito cada vez más. Un poquito, empezar con lo posible. Pero claro, la diferencia entre el agua común y el agua bendita, ¿cuál es? Que en el agua bendita, ¿quién está? Jesús. Si yo empiezo haciendo lo poquito, y no tengo a Jesús, porque no me mueve algo más grande que yo mismo, y me canso rápido. Me canso rápido. En cambio, cuando yo lo tengo a Jesús y lo hago por Él y para Él, no me canso rápido. ¿Por qué? Porque hay algo, hay una causa, hay un motor, hay algo que me motiva, que está por encima de mí, por encima de mis egoísmos, por encima de mis cansancios, ¿sí? Por encima de todo. ¿Vieron que a veces se nos cuenta esas historias donde hay un nene que queda abajo de un auto y la mamá viene y levanta el auto? Es decir, ¿cómo hizo eso? ¿Dónde sacó esa fuerza? Y cuando vemos que hay algo que nos excede a nosotros, nos olvidamos de todo, hasta de nuestros propios límites. Cuando realmente nos damos cuenta que es Dios el que nos convoca a esto y lo queremos hacer por Él, rompemos nuestros propios límites, se rompe, porque es Él el que nos empieza a empujar, es Él el que nos empieza a llevar de la mano. Si yo le agrego a mi cambio con mi mujer, o por poner un ejemplo, o con mi familia o con mis hijos, un poquito más de oración, un poquito más de hablar de Jesús, un poquito más de tiempo en la fe, un poquito más de oración, de misa, un poquito más de confesión, un poquito. Van a ver cómo el motor de mi vida queda rectificado, queda nuevo. Absolutamente nuevo. Por eso la santidad es cosa de Dios y también es cosa de los hombres. Como diría San Agustín, el que te creó sin ti, es decir, Dios que te creó sin ti, no necesitó de vos para hacerte nacer, para crearte, no puede salvarte sin ti. Necesita de que pongas los medios para la salvación. Bueno, la santidad es una invitación a vivir como Jesús nos enseña, abriendo nuestro corazón, sabiendo que la tarea la hace Él cuando yo dejo que mi corazón sea fecundo, que mi corazón se abra. Somos tierra fértil. Somos tierra fértil. Tenemos mucho fruto para dar. Tenemos que dejar que sea Él el que riegue nuestra tierra con su gracia para empezar a dar fruto de santidad entre los que nos rodean, que no es otra cosa que fruto de felicidad, de paz, de amor y de justicia. Ave María Purísima.